Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor nos esté bendiciendo a todos. Eh, Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado, y queremos continuar con nuestro estudio acerca del libro de los jueces, donde ya ingresamos eh, en los videos pasados. Continuamos hablando sobre la cronología de este libro. Bueno, la cronología general del periodo de los jueces se ve reflejada en la declaración de Jefté, quien hacia el final de esa era afirma que Israel lleva ya alrededor de 300 años habitando el territorio palestino. En eso lo dice Jueces 11:26. No obstante, para establecer una cronología más precisa, deben considerarse dos factores adicionales presentes en el registro bíblico. En primer lugar, dado que no se especifica cuánto tiempo transcurrió entre la conclusión de la conquista y el inicio de la primera opresión mesopotámica, el método más fiable consiste en contar retrospectivamente desde la época de Samuel, quien comenzó su liderazgo alrededor del año 1063 a.C. Si tomamos como punto de partida la fecha probable de la división del reino en el 930 a.C. y restamos 113 años que abarcan los reinados de Salomón, David, sobre todo Israel, y Saúl, más unos 20 años para el periodo de liderazgo de Samuel, obtenemos una base cronológica aproximada. En segundo lugar, dado que algunos jueces gobernaron de manera simultánea en diferentes regiones, como parece ser el caso de Ahod y Samgar en jueces 3, versículos 30 hasta el capítulo 4, versículo 1, resulta más exacto establecer la cronología sobre la base de las opresiones fechadas y sus respectivas liberaciones. Es especialmente significativo el hecho de que la opresión filistea, que duró 40 años según Jueces 13:1, se prolongó sin interrupción en el occidente de Palestina desde la muerte de Tola y Jair, atravesando los tiempos de Jefté, los tres jueces menores, Elí y Sansón, hasta el triunfo espiritual y militar de Samuel. Un dato arqueológico relevante es la confirmación de la victoria de Débora en el año 1216 a.C., deducida a partir del análisis de los tipos cerámicos hallados en la última ciudad cananea destruida en Azor. Esto sitúa a Barak en la segunda mitad del siglo XIII a.C. En consecuencia, todo indica que transcurrieron unos 319 años entre la primera opresión y la aparición de Samuel, lo que ubica la conquista de Canaán en torno al 1406 o al 1400 antes de Cristo. Sobre la base de los principios que se enumeran en Jueces capítulo 2 versículo 6 al capítulo 3 versículo 6 y los ejemplos históricos concretos que obtenemos del resto de este libro, podemos resumir sus enseñanzas de la siguiente forma. La ira de Dios ante el pecado, la esperanza de Israel de sobrevivir dependía de la unidad de sus tribus. Sin embargo, este tipo de esfuerzo cooperativo surgía solamente de una común dedicación a su Dios. Perder la fe significaba la extinción. 2. La misericordia de Dios ante el arrepentimiento. Hasta la opresión extranjera servía como medio de la gracia divina para la edificación de Israel. 3. La depravación total del hombre. Porque después de cada liberación, cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, dice Jueces capítulo 2 versículo 19. La experiencia demostró que una sociedad basada en el liderazgo individual y esporádico es inherentemente insuficiente, pues el ser humano, dejado a su propio juicio, tiende a desviarse. Israel necesitaba un rey, aunque no cualquier monarca, sino uno que se sometiera a la voluntad de Dios.
En este contexto, el autor del libro de los jueces se revela como uno de los primeros verdaderos historiadores de la civilización. No se limita a registrar los hechos, sino que los interpreta desde una perspectiva teológica clara, con una filosofía de la historia fundada en la relación entre la obediencia a Dios y el destino nacional. Sus principios siguen siendo perennemente válidos. La nación que peca será juzgada, los que se arrepienten serán restaurados y todos los sistemas humanos, por sólidos que parezcan, terminarán fracasando. La única esperanza firme de la historia no reside en estructuras humanas, sino en la venida de Cristo, el verdadero Rey que cumple perfecta y definitivamente la voluntad de Dios. Israel en el periodo de los jueces. Poco se sabe con certeza sobre la forma de vida de Israel durante el periodo de los jueces, aparte de lo que puede extraerse del Antiguo Testamento. La principal fuente de información es el libro de los jueces, aunque los libros de Ruth y primero de Samuel también ofrecen valiosas perspectivas sobre esa época. En ese tiempo el territorio de Israel estaba dividido en áreas tribales, como podemos leer en en Josué capítulo 13 hasta Josué capítulo 21. Y el gobierno era marcadamente desorganizado. Sus instituciones aún no estaban definidas y numerosas potencias extranjeras representaban constantes amenazas. De las 12 tribus, 9 y media se asentaban entre el río Jordán y el mar de Galilea, el mar Muerto y la costa mediterránea, mientras que las 2 y media restantes ocupaban la meseta al este del Jordán. Las invasiones de los pueblos vecinos como madianitas, moabitas y amonitas desde el este y los filisteos y los llamados pueblos del mar desde el oeste afectaban generalmente solo a partes del territorio israelita, involucrando en cada caso a una o dos tribus. El vínculo esencial entre las tribus era su historia común y su fidelidad al Señor. Él mismo era considerado su verdadero gobernante y juez supremo, según Jueces 11:27, y su ley, su constitución. Esta relación de pacto con Dios los unía y les daba su identidad como un pueblo único. Al menos una vez al año se celebraba un festival religioso para recordar esta identidad y renovar las obligaciones que conllevaba. Estas reuniones probablemente se realizaban en Silo, ubicada en el centro del país y sede original del tabernáculo tras la conquista de Canaán, como podemos ver en Jueces 18:1. Aunque el arca del pacto era trasladada ocasionalmente en tiempos de crisis, según Jueces 18:27, Silo parece haber permanecido como santuario central durante ese periodo. Aunque no se conoce con certeza la frecuencia de asistencia ni los detalles de estas festividades, es probable que incluyeran acciones de gracias por las bendiciones recibidas, como las buenas cosechas, oraciones, sacrificios, lectura de la ley dada en el Sinaí y un nuevo juramento de lealtad al Señor. Es posible que el juez en funciones leyera la ley, asistido por los sacerdotes, según Jueces 2:17 y 18:27. El objetivo era renovar el pacto y reafirmar el compromiso de vivir conforme a este pacto, según Jueces 24, Josué 24, perdón. En términos de administración cotidiana, la justicia y los asuntos comunitarios se gestionaban localmente por los ancianos de los clanes y tribus, según Jueces 11, versículo 4 al 11. Los casos que excedían el alcance local eran llevados al juez de turno, ya fuera en un lugar central, como dice Jueces capítulo 4, versículos 4 al 5, o en ciudades específicas que el juez recorría regularmente, como enseña primero de Samuel capítulo 7, versículos 15 al 17. Ocasionalmente se convocaban asambleas de representantes tribales para tratar asuntos de interés común, como conflictos internos o amenazas externas. Ante tales crisis era necesario reunir una milicia de voluntarios, ya que no existía un ejército permanente.
El carisma de ciertos individuos era clave para movilizar al pueblo con rapidez y algunos jueces surgieron precisamente por su capacidad para ejercer este tipo de liderazgo, como podemos ver en jueces 11 del 1 al 10. Otros, en cambio, parecen haber sido nombrados en circunstancias más pacíficas, aunque se desconoce cómo se realizaban tales designaciones. En la práctica, sin embargo, este sistema rara vez funcionó de forma fluida. La unidad efectiva entre las tribus fue escasa durante el periodo de los jueces. Diversas comunidades israelitas permanecían separadas por enclaves cananeos no conquistados, como dice Jueces capítulo 1, versículo 19, 27, 36. Estos pueblos asentados desde hacía generaciones atribuían su prosperidad agrícola a la adoración de deidades como los Baales y Astartés, vinculadas a la fertilidad y el clima. La atracción de los israelitas hacia esos cultos paganos condujo a una mezcla peligrosa entre la adoración a Dios y la idolatría, lo que debilitó su fidelidad y desintegró la cohesión entre las tribus. Este deterioro espiritual y moral constituyó una amenaza más severa que cualquier enemigo externo. Las tribus mostraban escasa disposición para ayudarse entre sí en tiempos de crisis, como podemos ver en Jueces capítulo 5, versículos 16 al 17 y Jueces 12, 1 al 7. E incluso llegaron a enfrentarse entre ellas, como podemos ver en Jueces capítulo 8, versículos 1 al 3. La mayoría buscaba solo su propio bienestar, aprovechando la ausencia de un gobierno central para actuar según su propia voluntad, como podemos ver en Jueces capítulo 17, versículo 6. Este colapso interno amenazaba con destruir la estructura misma de Israel. No obstante, incluso en estas circunstancias hubo israelitas fieles que continuaron viviendo piadosamente en silencio. El libro de los jueces, al centrarse en las frecuentes crisis del pueblo, ofrece una imagen turbulenta del periodo, pero también señala que hubo largos intervalos de paz y relativa estabilidad, como podemos ver en Jueces capítulo 3, versículo 11, versículo 30, en Jueces capítulo 8, versículo 28. En estos tiempos la vida cotidiana pudo desarrollarse con más tranquilidad. En este sentido, el libro de Ruth complementa perfectamente a Jueces al presentar una historia apacible y conmovedora de una familia en Belén. Allí los agricultores luchaban contra las inclemencias del tiempo. Las personas se enamoraban y los ancianos guiaban los asuntos comunes según la ley del pacto y las costumbres establecidas. Ambos libros testifican que ya fuera en medio de crisis nacionales o en la serenidad de la vida aldeana, Dios seguía profundamente involucrado y soberanamente activo en la vida de su pueblo, preservándolos, disciplinándolos y dirigiendo las cosas para su bien. En cuanto al origen y la fecha del libro de los jueces, la manera en que el libro de jueces llegó a existir y el momento en que alcanzó su forma actual sigue siendo objeto de debate entre los eruditos. La tradición judía sostiene que fue escrito por el profeta Samuel, y aunque esta afirmación podría contener algo de verdad, hay indicios que de su composición fue un proceso mucho más complejo y prolongado. El cuerpo principal del libro parece haberse basado en materiales que fueron contemporáneos o cercanos en el tiempo a los eventos narrados. Las breves notas sobre los llamados jueces menores en Jueces 10, versículos 1 al 5 y en el capítulo 12, versículos 8 al 15, que enmarcan la historia de Jefté, probablemente provienen de una fuente documental de ese tipo. Asimismo, los relatos de las hazañas de jueces libertadores como Ahod, Barak, Gedeón y Sansón parecen derivarse de una colección inicial de historias heroicas transmitidas oralmente o por escrito. El hecho de que Jefté ocupe un lugar relevante en ambas tradiciones podría haber motivado al autor a fusionar las dos fuentes.
En contraste, se conoce mucho menos sobre Otoniel, el primer libertador, por lo que su historia es presentada en términos bastante generales y estereotipados por el autor. Eso lo vemos en Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. El cántico poético de Débora y Barak en el capítulo 5 está compuesto en un hebreo arcaico, lo que ha llevado a la mayoría de los especialistas a situar su origen muy próximo a los hechos que describe. También parecen reflejar una fuente antigua, algunas secciones del primer capítulo, como vemos en Jueces capítulo 1, versículos 4 al 7, versículos 11 al 15, y las vividas narraciones de los capítulos 17 al 21. Determinar la fecha de la redacción final del libro es difícil. Como se explica más adelante en el comentario que vamos a dar, la descripción detallada de la ubicación de Silo en Jueces 21-19 sugiere una época en la que ya se recordaba la destrucción de dicha ciudad, un evento de fecha incierta pero anterior a Jeremías. Asimismo, la expresión el día de la deportación en Jueces 18:30 probablemente alude a la caída del reino del norte de Israel a manos de Asiria en el siglo 8 a.C. Más relevante aún es la clara afinidad teológica y estilística entre ciertas secciones del libro, como el resumen del periodo de los jueces en Jueces 2, 11 al 19, los discursos de Jueces 2, 1 al 5, 6, 7 al 10, 10 del 11 al 15, y las fórmulas repetitivas en los capítulos 3 al 16 y el libro de Deuteronomio. Esto sugiere que quien añadió ese material vivió después de las reformas de Josías en el siglo 7 a.C. Estas reformas giraron en torno al libro de la ley descubierto en el templo, identificado comúnmente con alguna versión de Deuteronomio. De hecho, la influencia de este libro se hace evidente en la predicación de Jeremías y en las historias de Primero y Segundo de Reyes, y se refleja también en Jueces. Muchos eruditos sostienen que Jueces forma parte de una obra histórica más extensa que abarca los libros de Deuteronomio, Josué, Jueces, Primero y Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes, conocida como la historia deuteronomista. Algunos consideran que esta narrativa fue compuesta tras la caída de Jerusalén en el año 587 a.C., como una reflexión teológica que intentaba explicar el desastre nacional. Según esta interpretación, Israel comenzó a apartarse de Dios poco después de su entrada a Canaán, y esa decadencia espiritual culminó en el juicio divino manifestado en el exilio. El desastre del 587 a.C. habría sido visto como el cumplimiento de las maldiciones del pacto descritas en Deuteronomio capítulo 28. Uno de los argumentos más fuertes en favor de esta hipótesis es la referencia cronológica en Primero de Reyes capítulo 6 versículo 1, que afirma que Salomón comenzó a construir el templo 480 años después del Éxodo. Esta cifra parece formar parte de un esquema cronológico que abarca desde Deuteronomio hasta Segundo de Reyes, y se refleja también en Jueces, particularmente en el uso de números redondos para los años de paz. Esto contrasta con las cifras más irregulares que aparecen en relatos tomados directamente de fuentes antiguas. Es probable que los libros de Reyes hayan sido redactados por el mismo autor o editor que compiló diversas fuentes previas, al igual que en las etapas iniciales de Jueces. En conjunto, los libros que forman esta serie no constituyen una obra unitaria en sentido estricto, pero sí una narrativa profundamente integrada y coherente. Dado su estrecho vínculo con los otros libros de esta colección, es razonable suponer que Jueces recibió su forma final en el siglo VI a.C. durante el exilio en Babilonia.
Samuel pudo haber desempeñado un papel en las primeras fases de la tradición que dio origen al libro, pero la identidad del autor o editor final permanece desconocida. Hablando de las estructuras y temas que veremos en el próximo video, si el Señor lo permite. No, hablemos un poquito más todavía. Realmente cualquiera que haya sido su historia compositiva, el libro de Jueces, tal como lo tenemos hoy, constituye una unidad literaria bien estructurada, con una arquitectura definida y temas desarrollados con claridad. Su núcleo narrativo, que relata las trayectorias de los distintos jueces, se extiende desde Jueces capítulo 3 versículo 7 hasta Jueces 16:31. Este cuerpo central está precedido por una introducción en dos partes, como vemos Jueces capítulo 1 versículos 1 hasta el capítulo 2 versículo 5, y del capítulo 2 versículo 6 hasta el versículo 3 versículo 6, y seguido por un epílogo también dividido en dos secciones, en Jueces capítulos 17 y 18 y Jueces capítulos 19 al 21. La cuestión planteada al comienzo del libro en Jueces capítulo 1 versículos 1 y 2 reaparece al final en Jueces 20-18, aunque en un contexto profundamente distinto, lo que invita al lector a reflexionar sobre el punto de partida y sobre todo lo que ha ocurrido entre tanto. La primera parte de la introducción, capítulo 1, versículos 1 hasta el capítulo 2, versículo 5, describe el deterioro progresivo de la relación entre Israel y los cananeos tras la muerte de Josué. Las tribus israelitas enfrentaron grandes dificultades para ocupar los territorios que les habían sido asignados, según Josué capítulos 13 al 19, especialmente ante la firme resistencia de los cananeos en la región costera y en las ciudades fortificadas del norte. Esto derivó en un estancamiento tenso en el que los israelitas y los cananeos convivían sin que los primeros lograran ejercer un dominio completo. La tribu de Dan, por ejemplo, se vio confinada a la zona montañosa y fue incapaz de establecerse en su territorio original, según Jueces capítulo 1 versículos 34. Esta situación estaba lejos de las expectativas forjadas por Israel, basadas en las promesas divinas a los patriarcas, como leemos en Jueces capítulo 23, versículo 1 al 5, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, etc. Esta sección culmina con el llanto del pueblo ante el Señor en Boquín, al ser confrontado con la verdadera razón de su fracaso, como vemos en Jueces capítulo 2, versículos 1 al 5. No fueron los carros de hierro ni las murallas cananeas, sino su propia infidelidad. En los territorios ya conquistados, los israelitas comenzaron a transigir tolerando altares paganos, lo cual provocó el retiro de la ayuda divina. El discurso del ángel del Señor, además de mirar hacia atrás, anticipa el futuro. Los cananeos y sus dioses serán lazo y piedra de tropiezo para Israel. La segunda parte de la introducción, en el capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo 6, retrocede para enfocar de lleno el problema espiritual. Se bosqueja brevemente la decadencia inicial del pueblo en Jueces 2, 6 al 10, y luego se traza un patrón del periodo de los jueces en Jueces 2, capítulos 11 al 19. Un ciclo de apostasía, opresión extranjera, clamor al Señor, liberación por medio de un juez, paz temporal y retorno al pecado tras la muerte del juez. A pesar de múltiples intentos divinos de restauración, Israel persistía en su rebeldía. Esta sección culmina con otro discurso clave en Jueces capítulo 2 versículos 20 al 22, en el que el Señor declara su decisión final. Las naciones que habían quedado tras la muerte de Josué, originalmente como prueba de fidelidad, permanecerán como castigo por la infidelidad
persistente de Israel. La introducción, por tanto, no solo diagnostica la raíz del problema, sino que establece el tema central del libro, la apostasía continua de Israel y la respuesta justa del Señor. El libro responde a la pregunta: ¿por qué Israel nunca llegó a poseer plenamente la tierra prometida? Y lo hace con claridad: por causa de la infidelidad que siguió a la muerte de Josué. Jueces justifica así las acciones de Dios frente al pecado de su pueblo. Un tema que continuará desarrollándose en los libros históricos posteriores, los cuales explican incluso el exilio como la consecuencia última de esta constante rebeldía. La sección central, o sea, el capítulo 3, versículo 7 al capítulo 16, versículo 31, desarrolla y ejemplifica el patrón esbozado anteriormente, registrando las trayectorias de 12 jueces: Otoniel, Ahod, Samgar, Barak, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Aunque Débora juzgaba a Israel en el capítulo 4, versículo 4, y Jael cumple un papel crucial, el enfoque del diseño literario pone el protagonismo en Barak, en los capítulos 4 y 5. Abimelech, por su parte, no encaja en la figura de juez según la definición ofrecida en la introducción. La estructura de esta sección refleja un arco descendente. Comienza con Otoniel de la tribu de Judá en Jueces capítulo 3 versículos 7 al 11 y concluye con Sansón de la tribu de Dan en los capítulos 13 al 16, reflejando así el mismo marco tribal que en la introducción, como vemos Jueces capítulo 1 versículos 1 al 34. Otoniel ejemplifica el modelo ideal del juez. Los siguientes líderes muestran variaciones de este modelo, culminando en Sansón, cuya conducta grotesca lo hace apenas reconocible como juez. Si bien el patrón repetido de apostasía, opresión, clamor, liberación, paz, apostasía, se observa con frecuencia, lo que revela es más bien una espiral descendente en la que la situación espiritual y moral de Israel se degrada progresivamente. La desunión tribal aparece ya en el canto de Débora, en el capítulo 5, versículos 16 al 17, y se agrava con el paso del tiempo. Tras los 40 años de paz que siguieron a la victoria de Gedeón, en el capítulo 8, versículo 28, ya no se vuelve a mencionar paz en el libro. Para el tiempo de Sansón, el pueblo ni siquiera clama al Señor por liberación. A medida que avanza la narrativa, los jueces mismos reflejan el deterioro nacional y implicándose cada vez más en la misma corrupción que debían combatir. Sansón representa el clima de esta decadencia. Renuente a aceptar su llamado, se convierte en un retrato viviente de Israel. Como Israel fue apartado por Dios mediante el pacto, así Sansón lo fue por su voto nazareo. Como Israel buscó dioses ajenos, Sansón se entregó a mujeres extranjeras. Como Israel quería ser como las otras naciones, Sansón quería ser como los demás hombres. Y como Israel clamaba en su miseria, así también Sansón. En resumen, su historia es la historia de Israel en miniatura durante la época de los jueces. El epílogo que vemos en Jueces capítulo 17 al capítulo 21 contiene dos relatos que, aunque ambientados en el tiempo de los jueces, no siguen una secuencia cronológica respecto a los capítulos anteriores. El enfoque cambia del pecado nacional al pecado individual y comunitario, resumido en el refrán: cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces, eso está en Jueces capítulo 17 versículo 6. El primer relato que está entre los capítulos 17 y 18 ilustra el caos religioso. El segundo, que está entre los capítulos 19 al 21, el colapso moral. Juntos revelan que la mayor amenaza para Israel no eran sus enemigos externos, sino su propia decadencia interna.
La segunda historia en particular expone el fracaso de las instituciones claves, el sacerdocio, la hospitalidad, la familia, los ancianos y la asamblea tribal. Todas resultan ineficaces o incluso dañinas por la bancarrota moral de sus miembros. El epílogo concluye afirmando que no fue la calidad del liderazgo ni de las estructuras sociales lo que sostuvo a Israel como nación. Su mera existencia fue un milagro de la gracia divina. La fórmula repetida en el epílogo, en aquellos días no había rey en Israel, que vemos en jueces 17.6, 18.1, 19.1, 21.25, cierra el periodo de los jueces y anticipa el de la monarquía. Los reyes, al igual que los jueces, desempeñarán su papel, pero también fallarán debido al pecado humano. La historia de Israel, en definitiva, enseña que ninguna institución, por legítima que sea, garantiza el futuro del pueblo. Solo la promesa fiel de Dios asegura su destino, porque Él hiere, pero también venda. Él golpea, pero sus manos curan, según Job 5:18. Bien, mis queridos amigos y hermanos, ahora sí, en el próximo video, si Dios lo permite, vamos a estar hablando un poco sobre el aporte a la teología del libro de los jueces. Quiero recordarle que cada domingo estamos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo, que se ubica en Heredia Centro, diagonal al Colegio Manuel Benavides, ahí cerquita del hospital, donde pasa la avenida 16 y termina la calle 16. Ahí en la pura esquina estamos esperándole con los brazos abiertos y quisiéramos que usted, si es posible, pueda visitarnos, recuerde, a las 9 de la mañana. Ahí adoraremos al Señor juntos, estudiaremos la palabra, nos daremos un abrazo, tomaremos un cafecito y vamos a estar gozando de las bendiciones del Señor. Que nuestro Señor le continúe bendiciendo siempre.